Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Renunció Margarita Zavala al Partido Acción Nacional y con ello le mete presión al Frente Ciudadano que encabeza Ricardo Anaya. Al mismo tiempo pone en duda la postura del líder panista, quien dicen es juez y parte en la elección de candidato presidencial albiazul y del todo el frente. Con la salida de Zavala, la división en el PAN se profundiza y sitúan al panismo en su mayor crisis interna. Anaya ha reiterado que la renuncia de Margarita favorece al PRI en la elección presidencial. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Bueno, pues decía yo, crónica de una renuncia anunciada, que era la salida de Margarita. Simplemente Ricardo Anaya y todo el grupo anti-Calderón fue cerrándole los espacios en los últimos 4 o 5 años. Hay que recordar que pues Felipe Calderón tenía el control del partido mientras era presidente. Lo pierde en la elección de Josefina Vázquez Mota. Él quería a Ernesto Cordero como candidato. Abandona a Josefina Vázquez Mota en la campaña. Esto es, la abandona Felipe, no Margarita, que quede claro, porque ahí también está esta idea de poner a Margarita y a Felipe en el mismo nivel. Creo que no es válido. Creo que cada uno de ellos, independientemente de que es un matrimonio, tenía sus propias cartas y hoy pues ella está pagando por cosas de Felipe, pero bueno. Y en ese sentido, Ricardo Anaya, que surge a partir del liderazgo de Gustavo Madero, se deshace de Gustavo Madero inteligentemente, es sin duda un líder político con una enorme capacidad, toma el control del partido y comienza a construir desde ahí lo que sería pues un liderazgo hegemónico, en donde lo acusan de haber cerrado los espacios para los que no estén ligados a él, que no se ha inscrito nueva gente en el partido, etcétera, y llega a la conclusión de que pues para ganar la elección del 2018 hay que ir en un frente con el Partido de la Revolución Democrática, que pues está prácticamente desfondado en muchas partes, y se le une Movimiento Ciudadano, y esto empieza a generar toda una serie de atractivos para muchos ciudadanos, y el enojo por parte de gobierno, que se les van a la yugular fundamentalmente a Anaya. En medio de esto, pues Margarita no tiene un espacio, le cobran, entre otras cosas, su cercanía, llamémosle así, con Calderón, y le dicen no, le dicen espérate, bajo el entendido de que por lo pronto ni el PAN de Anaya la aceptaría como candidata, ni el Partido de la Revolución Democrática también dentro del frente. Se rompe esto y se empieza a generar toda una situación muy compleja en el marco de la elección del 18, Macario. Creo que has comentado varios elementos que son determinantes para entender lo que ha pasado. Felipe Calderón es una persona distinta de Margarita Zavala, pero es el líder del grupo político al que pertenece Margarita Zavala, y este líder pues ha tenido actitudes frente a otros grupos panistas que no han sido muy constructivas. Fue construyendo enemistades durante su periodo como presidente de la República al interior de su partido, y estas enemistades le han ido cobrando posteriormente cuando ya no tenía el poder en sus manos, y en parte a eso se debe que su grupo no haya tenido espacios. De hecho, los únicos de su grupo que tienen algo hoy son senadores, porque esos fueron nominados por él cuando todavía era presidente como candidatos al Senado. En todos los demás lugares, Cordero, Gil, Casillas, Salvador Vega. Sí, Lozano, etcétera. Son 5 o 6 personas, no es mucho más que eso. Entonces, pues este grupo empezó a quedar aislado efectivamente, y se suma ahora otro fenómeno que tiene que ver con la selección del candidato presidencial. Cuando se construyen las reglas actuales para convertirse en candidato independiente, los partidos ponen esta definición de candidato independiente antes de las definiciones legales del candidato de los partidos, para evitar que el que no obtiene la candidatura en su partido se convirtiera en independiente. Entonces eso es lo que ahorca los tiempos de Margarita Zavala, y esa es la excusa que tiene el señor Ricardo Anaya, que dice: nosotros no hemos cerrado nada, la definición es hasta el 13 de diciembre, es evidente para cualquiera que no tiene Margarita Zavala el respaldo del PRD y Movimiento Ciudadano, y lo tendría jamás, y también es transparente para cualquiera que vea las encuestas que al interior de Acción Nacional tampoco podría tener Margarita Zavala posibilidades. Su apoyo, digamos, viene de simpatizantes panistas, pero no de afiliados. Entonces, pues realmente la tenía bien complicada y decide finalmente salirse para construir por fuera, y bueno, luego platicamos si esto es factible o no. No, Luis.
Pues me adelanto a Macario, porque yo creo que yo soy de los que piensa que esto es un error estratégico de Margarita y que va a perjudicar sin duda al PAN, al Frente. Y lo que no me queda claro es realmente cuál es su jugada. Y me trato de explicar con algunos números. Mira, Margarita es una persona que causa mucha simpatía entre la población. La gente la reconoce y la estima. Pero eso no es suficiente para triunfar en una contienda presidencial. Entonces, los números que yo he visto, que habrá que tener más evidencia con el paso de las semanas, pues indican que Margarita podría tener un 8 o 10% de votación. Estoy suponiendo que se va a inscribir, porque todavía no se ha inscrito como candidata independiente. Pero vamos a suponer. Hoy, perfecto. Entonces, bueno, ya sobre esa base, entonces, ¿a quién le resta esos votos? Pues yo quisiera pensar que se los resta al PAN y si el PAN si se llega a consolidar este asunto del Frente, independientemente si Ricardo Anaya es candidato o quien quiera que sea candidato, ella es panista, se le reconoce como panista y entonces pues le va a restar votos que antes hubieran ido al PAN, irán a Margarita. Ese es un razonamiento muy simple que yo hago, que es infinitamente más simple que el que le he escuchado a muchos analistas que creo que hacen análisis de 5 y 6 bandas como si fuera carambola. Y no me parece que sea tan complicada la cosa. El PRI, hasta antes de este anuncio, bueno, y probablemente todavía hoy en día, tiene un porcentaje de votación aparentemente bajo. Todavía no hay candidato, pero vamos a decir que hay un sentimiento antipriista a nivel nacional. Entonces, a mí los números que me dan que el Frente con Margarita de independiente, vamos a decir que se baja su nivel de votación y se acerca al PRI. Podrá estar un poco por encima o igual, eso ahorita no lo vamos a discutir. ¿Realmente a quién le abre el espacio? Pues le abre el espacio a Andrés Manuel López Obrador, que es el que hasta el momento sigue relativamente alto, Morena, para no personalizarlo, en la preferencia electoral. Todavía no empiezan las contiendas, falta mucho tiempo, faltan los candidatos, pero así empiezan las cosas. O sea, al inicio de la carrera creo que hay esa posibilidad. Bueno, si Margarita o sus asesores hicieron una lectura similar, yo pregunto, si realmente se ve difícil que ella pueda remontar la diferencia respecto al puntero, entonces, ¿cuál es la tirada? Al final, digamos, durante la contienda, hacerle como lo hizo, por ejemplo, Elizondo en Nuevo León, digamos, declinar, y eso puede ser una posibilidad, o regresar al PAN y ya que no esté Anaya ahí que le obstaculice su posible candidatura para dentro de 6, 7 años, pues yo diría, bueno, entonces, ¿para qué se salió? Entonces, eso es lo que no entiendo, Ezra. No entiendo realmente, si no tienes una idea clara de que puedes triunfar, y yo pienso que esa es la situación, pues entonces, ¿para qué dañar a tu partido y para qué hacer todo este movimiento? Mira, yo creo que el planteamiento es un planteamiento de un político que tiene cerrado el espacio en el partido y que tiene un poder y que como tal tiene un poder a negociar. Tan sencillo como eso. Y que lo va a demostrar. O sea, señores del Frente, encabezado por Ricardo Anaya, te deshiciste, me cerraste la puerta, aquí está mi poder y lo expreso. Hay que ver que consigan las 800 y pico mil firmas. No está sencillo para ninguno. Pero bueno, digamos en 17 que entidades federativas. Exactamente, o sea, está complicadísimo. Esto, dices tú, le abre la posibilidad a López Obrador. Yo creo que en ese sentido los priistas, que pueden ser lo que tú quieras, pero tontos, iba a decir otra palabra, pero no son. Es cierto, dices tú, ahí el voto, pues que puede restarles el voto de los panistas, porque son los que votarían por Margarita. Pues sí, pero para eso tienen a otros más. Para eso, si es que lo consiguen, tanto Jaime Rodríguez, el Bronco, como Armando Ríos Peters, tienen funciones diferentes. Y esto es el punto, nos llevaría a una discusión con respecto al tema de los independientes, de a qué juegan los independientes. Y me parece que hoy no tienes ninguna de las figuras que hoy aparecen como independientes, hoy en este momento puede aspirar a la presidencia de la República como tal. Y estarían jugando en función de reducir el voto de otro de los candidatos. Yo creo que eso es lo que se está negociando. Estos independientes están
alzándose bajo el principio de que tengo un poder determinado, que voy a negociar con alguna de las partes en un juego que, estoy de acuerdo contigo, es sumamente riesgoso. Si el PRI está apostando a la fragmentación, como lo hizo en el Estado de México, en la presidencial se puede llevar un enorme susto. Sí, y bueno, así es como podría uno entender lo que acaba de expresar Mauricio. La única lógica que tendría esto, pensando también en lo que tú platicas, es que Margarita estuviera moviendo a todo el grupo de Calderón a acercarse al candidato potencial del PRI, que es José Antonio Meade, con quien tienen una muy buena relación varios de ellos, incluso trabajó en su gobierno. Anaya eso es lo que dice, y yo creo que pues es evidente que sería este el caso, porque el problema que tiene un candidato independiente es que no puede jalar a su grupo político. Es decir, ahí sí, o ganas o pierdes todo. En cambio, un candidato de un partido, del que sea, puede llevarse 3% del voto, pero con eso ya colocó un senador y 10 diputados. Acá no colocas a nadie, de manera que si no logras colgarte de otra candidatura para con eso acomodar a tu gente, pues está bien difícil. Los amigos del auditorio a lo mejor no lo perciben así, pero la política se hace en bola. Si yo no llevo un montón de gente que va a ser diputados y senadores y que van a ayudar con esto y aquello, no sale. ¿Qué le pasó al Bronco en Nuevo León? ¿No? Exactamente lo mismo, ¿no? Parte de su... Él gana solo y luego tiene que empezar a juntar gente de todos lados. Y ahí está el desastre de gobierno. Pero déjame seguir esta línea que nos dice Macario. Es una posibilidad. Entonces tú dices, bueno, si ella está consciente de que no va a ganar la elección presidencial como independiente, puede ayudar al PRI si es que Meade es el candidato, o si fuera Nuño, no importa, ahorita no nos fijemos en personas. ¿A cambio de qué? Pues yo digo, bueno, pues a cambio de una serie, de un pedazo de la rebanada del pastel político, ¿cuál? No sé, no tengo elementos para decir si son secretarías de Estado, asientos en el Congreso, lo que sea, no importa, o candidatos a gobernadores, lo que sea. Y entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿y no podía haber negociado eso dentro del PAN? O sea, ¿para qué te tienes que salir del PAN para negociar una rebanada que no sabemos de qué tamaño es? Puede ser chica, pequeña o mediana, grande, francamente no creo que vaya a ser. Y eso lo podrías haber hecho desde la institución a la que le has dedicado toda tu vida. No lo podría hacer. ¿Por qué no? Porque el presidente... Pues no, que la política es el arte de negociar. Sí, pero Ricardo Anaya abiertamente sabía que con el sector ligado a Felipe Calderón y Margarita, no había nada que hacer. No había negociado nada. Le cerraron el camino a Margarita desde que quiso ser diputada. Para ellos, los calderonistas, hay que recordar esto, y Macario lo ha repetido una y otra vez, desde el momento en que Ernesto Cordero y compañía terminaron negociando con el PRI la propia presidencia del Senado, era obvio que la interlocución entre Anaya y los calderonistas estaba rota, y ahí Margarita no tenían otra que hacer. Los calderonistas ya no tienen espacio en Acción Nacional. Se van a quedar ahí a hacerle la vida imposible a Anaya solamente. Pero en términos de interlocución y negociación, el espacio está roto, y creo que ese es un error de Anaya. Si él hubiese tenido un poco más de capacidad negociadora o de elemento, no sé, esto que existe más en el PRI que en otros partidos de cooptación o de negociación, hubiésemos entrado en esa dinámica. Yo creo que en ese sentido no lo tuvo, y prefieren ellos apostar a un PAN sin Calderón que a una negociación interna. Yo creo que, como todas las cosas que ocurren en la vida social, las interpretaciones pueden ser distintas. Yo pensaría que lo podemos ver exactamente al revés. Lo que hacen los calderonistas al negociar con Emilio Gamboa la definición de la mesa directiva del Senado es una traición a Acción Nacional. Para mí no hay ninguna duda. Tú puedes negociar con otro partido la votación de una ley, pero no de los órganos de control de la Cámara. Entonces, después de eso era para el señor Anaya imposible darles un espacio. Pero deja poner otra cosa, porque dicen que Anaya fue incapaz de negociar. Pues Anaya está construyendo el Frente Ciudadano más amplio que se ha construido en México. Entonces, cuando me dicen es incapaz de negociar, digo, es incapaz de negociar con Calderón. Ahí está. Pero eso es más o menos claro. Yo quisiera saber quién es capaz de negociar con Calderón. Exactamente. Está bien, pero tú tienes un grupo dentro de tu partido con el cual tendrías que haber encontrado un mecanismo de negociación, al cual te negaste. No sabes eso.
Eso es lo que te dicen los del lado de Calderón, que son los que entrevistan en todos los medios. No importa. Yo lo que te digo es, a ver, porque tú eres el líder. El líder es el que finalmente tiene la responsabilidad de ejercer lo que sería el principio de responsabilidad gubernamental. A costa incluso de la traición en el Senado. Es que yo creo que el tema del Senado ya es producto básicamente del hecho de que la interlocución entre las dos partes no existía. Sí, pero negociar implica una flexibilidad de las dos partes. Si tú de repente, porque no lo sabemos, yo concuerdo con Macario, si nosotros no sabemos qué es exactamente en dónde ya llegaban al punto de la inflexibilidad en el equipo de Calderón, pues sí, pues llega un momento que pueden decir, pues ya no hay manera de platicar. Para bailar el tango se necesitan dos, y aquí hay dos que estaban exactamente en la misma tónica de una incapacidad para entrar en el mismo partido, y ahí se da el divorcio. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ahí está otro problema, bastante más serio para nuestro país. Esto es Dinero y Poder. Este miércoles inició la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Comenzó con el anuncio de un acuerdo de competitividad, pero con la incertidumbre de que alguno de los países de Estados Unidos podría levantarse de la mesa. Lo cierto es que hay una fuerte defensa de empresarios mexicanos y norteamericanos para mantener el Tratado de Libre Comercio. Bueno, mientras tanto, el señor Trump dice que él puede... la declaración de ayer es de verdad esas... Creo que podríamos grabarla en oro y ponerla ahí en el Congreso, diciendo que la verdad es que México, los Estados Unidos podrían firmar un acuerdo bilateral, con uno o con otro, o con los dos, o con los tres países que podían tener un acuerdo muy bueno. O sea, y uno dice, perdón, ¿a qué se refiere? Y creo que esta es un poco la tónica de este hombre, que es simplemente un provocador profesional, ¿no? O sea, no sabe ni qué está pasando en la negociación. O sea, es muy raro, ¿no? A ver, el señor Leitziger entra y dice, lo primero que tenemos un acuerdo ya sobre competencia, el tema de empresas estatales, vas avanzando, y el otro loco disparando a diestra y siniestra para reventar el acuerdo, en algo que te habla realmente de esta desconexión que hay entre la Casa Blanca y el resto de la estructura de poder en Estados Unidos. Yo no creo que haya una desconexión, perdón. Bueno, no lo sé, pero es especulativo. No, yo creo que Trump, él así es y así ha actuado en sus negocios. Y él piensa que administrar un gobierno es como administrar una empresa, sobre todo cuando eres el presidente del consejo o el dueño, accionista principal. Entonces él, acostumbrado a negociaciones, que sin duda en el ramo inmobiliario debe de haber tenido decenas, cientos de negociaciones difíciles, pues él llega y te agarra sartenazos y le pega al oponente y lo trata de dejar hasta lo más bajo del piso para empezar las pláticas. Entonces aquí ya vemos un patrón. Antes de iniciar las rondas, la primera, acuérdate, el secretario Guajara, el secretario Videgaray tuvieron que ir de emergencia un día antes para ver, porque los llamaron, no sabemos todavía bien qué les dijeron, pero obviamente no fue nada agradable y se dio la primera ronda. En la segunda ronda volvió a mandar tweets y así sucesivamente. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que en esta ocasión esto sea bluff, no, todo indica que ya se cerraron los espacios, porque llega un momento en el que si vas avanzando, pues perfecto, en lo que avanzas, qué bueno, pero también queda claro en lo que no avanzas, y no hemos avanzado en el tema de las reglas de contenido, que él quiere aumentar el contenido estadounidense en la producción de automóviles, no hemos avanzado en el tema de la solución de controversias, y no hay una definición precisa de Estados Unidos, que ellos quieren que cada 5 años el tratado deje, no, como que borrón y cuenta nueva, hacemos una evaluación, y si no nos gusta nos salimos, como si los inversionistas y las empresas y los agentes económicos involucrados en el comercio exterior pudieran estar sujetos a los vaivenes políticos y sobre todo de una gente tan inestable como Trump. Entonces, bueno, como ya se cierran esos espacios, entonces la opinión pública y los mercados dicen, ya se endureció Estados Unidos. No, yo creo que Estados Unidos no se ha endurecido, yo creo que ha estado igual desde el principio, nomás que ahora ya nos damos cuenta que va a estar más difícil avanzar de aquí en adelante.
Creo que hay una referencia que no debemos perder, que es el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos con Corea del Sur, porque también hay un déficit entre ambos países, o bueno, de Estados Unidos con ellos, y los han amenazado igual que a nosotros. La ventaja es que con los coreanos empezaron a negociar desde el verano y ya les dijeron que inclusive ya estaba el borrador para salirse del tratado por parte de Estados Unidos y siguen negociando. Entonces, yo lo que veo es, pues realmente, ¿no?, que es una técnica de negociación, esa es mi conclusión, es una técnica de negociación, en donde tratarán de sacar lo más que puedan. No han tenido ninguna victoria política en ninguna de las promesas de campaña de Trump. Y pues esta podría ser la primera, ¿no? Entonces le van a echar los kilos. Obviamente los mercados responden, se ponen nerviosos negativamente, responden negativamente. El tipo de cambio es la variable que más capta este nerviosismo. Ya está en 18.75, 18.80. No es posible predecir qué va a suceder. ¿Hay materia para negociar? Sí, hay materia para seguir hablando y esa creo que ha sido la tónica de México y ese me parece que es una actitud muy positiva. Pero igual, en cualquier momento se levanta. Ahora, nada más para finalizar, porque, o bueno, así que lo dejamos al rato. ¿Qué pasaría si se cancela el Telcel? Nada más, pero en este tema de que los mercados se ponen nerviosos, mientras más se devalúe la moneda mexicana, todo su tratado de libre comercio y su bilateral y lo que quiera, se hace pedazos finalmente, porque se abaratan las exportaciones mexicanas y su déficit se va a hacer cada vez más grande. Pero sí, ellos pierden y fue en esta tercera ronda de negociación al término que empezó este nerviosismo con la idea de que se van, como dice Mauricio, hay que analizar y si se van, ¿qué hacemos? Pero mientras, yo creo que México debe seguir yendo a las rondas de negociación, sentarse ahí, oír qué dicen y vemos qué pasa. Y con respecto a que es una técnica de negociación, yo quisiera sugerirle a los amigos del auditorio un ensayo de veras precioso que vale la pena leer, ya es antiguo, pero es muy bueno, de un historiador económico de origen italiano llamado Carlo Cipolla. Y el ensayito se llama Las leyes básicas de la estupidez. Y es muy interesante ese libro porque hace un análisis simpático, además, de bueno, cómo son las relaciones entre personas, ¿no? Si una persona va con otra, puede ayudar a que a aquel le vaya bien y a uno también, esa es una buena persona. Están los bandidos, que son los que tratan de ganar a costa de que tú pierdas. Están los ingenuos o tontos que son capaces de perder para que tú ganes. Pero hay un grupo que es verdaderamente preocupante, que son los estúpidos, que logran que tú pierdas aún perdiendo ellos mismos. Entonces, a mí mi gran preocupación con el señor Donald Trump es que es evidente que es una mala persona, eso lo trae, es malo. La relación con Puerto Rico, por ejemplo, estos días lo ha mostrado, es una persona mala, pero además de ser malo, creo que lo peor que tiene es que es estúpido. Y eso es un verdadero peligro, porque no puede actuar de manera racional, podría dañar a su país en el intento de dañarnos a nosotros porque pues le caemos mal o porque de veras crees o a los argumentos del comercio cerrado, yo no sé, pero es una gran preocupación. Si los amigos del auditorio lo buscan en internet, está disponible para que cualquiera lo lea, Las leyes de la estupidez de Carlo Cipolla. Lo voy a leer, a ver si no se convierte en mi Biblia. Sí, ¿no? O sea, son 9 paginitas. Sí. Ahora, en este sentido, hay dos temas, antes que nos termine el tiempo, importantes aquí. Uno es si finalmente el señor Trump puede echar abajo el tratado. Dos, ¿qué pasa si de verdad el tratado desaparece? Mira, ahí hay una controversia, creo que Macario podría abundar más sobre ese tema. Déjame brincarme al segundo. Desde luego, los resultados de que los Estados Unidos se retiren del Tratado de Libre Comercio para México no son buenos, ¿ok? Eso para dejarlo clarito. Pero tampoco son catastróficos como se pensaba al inicio del año, ¿no? De que el crecimiento de la economía se iría a 0, a 0,5% y que nos faltarían divisas y el tipo de cambio no tendría límite hasta dónde puede llegar y que la inflación se nos destaparía. Todo eso ya ha cambiado porque ya pues, los analistas han, ¿no?, hecho sus modelos y sus estimaciones. La clave es lo que tú acabas de decir, Ezra.
el mejor, a ver, yo creo que México como tal, ni el sector privado ni el gobierno tiene realmente un plan B eficaz. Eficaz quiere decir, si le vendemos el 85% de las manufacturas, de las exportaciones no petroleras a los Estados Unidos, pues ¿quién nos va a comprar 200,000 millones de dólares de mercancías en el año? Al año. Pues nadie. Con la Unión Europea ya no, porque ya tenemos tratado. Con Japón ya no, porque ya tenemos tratado. ¿Quién nos lo va a comprar? China, pues ellos producen lo mismo que nosotros. ¿Nos lo va a comprar Brasil? Pues no tiene con qué. Entonces, eso no es posible. Así, no nos hagamos tampoco esas fantasías. La mejor arma de defensa para México es el tipo de cambio. Como el tipo de cambio no está manoseado por nadie, sino que se determina por la oferta y la demanda de divisas, pues entonces la amenaza del tratado debilita al peso. Se debilita el peso, los productos mexicanos se hacen más baratos en el mercado estadounidense. Si te ponen un impuesto del 3, del 4, del 5 o del 10% a ciertos productos y el tipo de cambio se sube más de 10%, nuestros clientes estadounidenses van a decir, híjole, qué pena, pero mándeme más, porque de todas maneras no está a mal precio. Ahí es donde Trump no es la estupidez, o sea, es una mega estupidez. Entonces, yo te diría, no me apura tanto que no tengamos un plan B eficaz de encontrar nuevos clientes, porque el tipo de cambio nos va a hacer la tarea. Ahora, eso nos va a presionar un poco la inflación, las tasas de interés a lo mejor tienen que subir otras 50, 100 centésimas, más o menos así, porque se nos va a quedar en los niveles del 6%, 5 o 6%, y la economía no va a crecer, la economía mexicana en los próximos 2 años, aún sin tratado, pero más cerca del 2% que del 3%. Nomás un dato para lo de tipo de cambio. Si el peso se hubiera movido exactamente como se han movido todas las monedas del mundo frente al dólar, deberíamos estar por ahí de 16 pesos por dólar. Entonces, todo lo que esté arriba de eso ya es un margen a nuestro favor y esto confirma lo que dice Mauricio. ¿Puede el señor Donald Trump denunciar el Tratado de Libre Comercio, es decir, salirse de él? Sí, sin duda, el presidente de Estados Unidos es quien anuncia la salida. Pero esa salida, en mi opinión, y de muchos constitucionalistas de Estados Unidos, debe ser ratificada por el Senado de la misma forma que la negociación del tratado fue ratificada por el Senado. Entonces, creo ya que hay empresas estadounidenses que están construyendo el caso para que cuando este señor diga, ya me voy, ellos pongan una demanda en la Suprema Corte para que esto se resuelva. En ese momento vamos a saber cuál de las interpretaciones es correcta. Yo creo que eso es lo que dice la Constitución, pero bueno, la Suprema Corte de Estados Unidos está para eso. Y ahí están las empresas armadoras de automóviles, todo el sector, American Chamber, por supuesto, en México, todos diciéndole, señor, no le meta mano a eso. Esto es posible, o sea, que puede terminar destruyendo a su país, lo puede hacer, a menos que alguien lo detenga. Y nada más muy rápido, lo que hay que estar muy atento es, en el momento que esto ocurra, el cambio de procedimientos para internación de cosas en la frontera va a ser espantoso, Eso sí va a ser un problema mayor para que se preparen los amigos de la frontera, porque van a tener ahí trailers por semanas. Porque los reglamentos de OMC y de tratados, las tarifas, y son otras hojitas, y va a ser una pachanga. Eso va a ser tramitología. Vámonos a una pausa, de regreso hablamos economía mexicana. Bueno, pues a pesar de sismos y huracanes, todos apuntan a que vamos a crecer un poquito más en este 2017. Esto es Dinero y Poder. En septiembre la inflación en nuestro país se desaceleró y registra una tasa del 6,35% anual, de acuerdo con cifras del INEGI, debido principalmente a un retroceso en los precios de los productos agropecuarios. Por otra parte, el sismo del pasado 19 de septiembre frenó 11,5% la venta de autos en el país, no la exportación, que sube 15 puntos. Datos de la economía mexicana, inflación que se detiene, dicen muchos, pues más que nada por los efectos de andar regalando cosas. No, aunque algunos decían que bueno, pues el tema de que se estuvo pues no cobrando por determinados servicios, no sé hasta dónde esto influyó, o ya estamos hablando de una caída, una tendencia de caída en precios. No, yo creo que ya la inflación ya llegó a su pico, ¿no? Y está bajando, así lo habíamos comentado aquí. Le ha ayudado bastante que pues ya durante varias semanas
el tipo de cambio estuvo abajo de 18 pesos por dólar, cuando que en el primer trimestre del año estuvo arriba de los 20. Entonces, eso así estaba previsto, no creo que haya mayores problemas de la inflación. El Banco de México subió las tasas de interés, a fin de cuentas eso es una ayuda importante también. Yo creo que el reto de la inflación es qué tan rápido baja, y ahí es donde sí hay diferencias de opinión. Las autoridades han insistido, por ejemplo, en su programa económico para el 2018, que la inflación el año entrante podría ser 3%. Eso yo francamente no he encontrado ningún analista que comparte esa opinión. No es igual mi caso, yo no comparto eso. Creo que se quedará más cerca del 4%, pero que bueno, pues no es malo bajar del 6.5 que alcanzó en su pico a 4, pues creo que no nos da una idea de estabilidad de precios que es muy importante preservar. Donde yo creo que hay muchas dudas, bueno, algunas dudas, es en el crecimiento económico. El PIB creció 2.3% en la primera mitad del año, y ya ha habido algunas cifras, tanto las ventas del comercio al menudeo, las ventas de las tiendas, de los supermercados, las ventas de automóviles en el mercado interno, que sí se han desacelerado de manera importante. Cifras de inversión que salieron el día de ayer, en donde vemos que la inversión pues no solamente no está creciendo, sino que está cayendo. Y entonces algunos analistas han expresado el temor de que se pueda desacelerar con cierta velocidad la economía mexicana en la segunda mitad del año. Creo que no es el caso. Sí se ha dado este efecto de desaceleración del consumo, porque precisamente la inflación ha estado por encima de los aumentos de salario. La gente ha perdido poder de compra en sus bolsillos, y pues obviamente pues eso te hace que restrinjas un poco el gasto, que seas más cuidadoso en lo que compras, pero no debe de ser un efecto dramático. Los otros factores que han impulsado el consumo en nuestro país, el consumo interno, que son la generación de empleo, el aumento de las remesas, el crédito al consumo, o sea, para personas, no de tarjeta de crédito, eso más o menos sigue creciendo a tasas razonables, en algunos casos muy fuertes como el empleo y las remesas, en el crédito no tanto, pero eso está ayudando a que el consumo sí se desacelere, pero no de manera dramática. Entonces, deberíamos de esperar en el segundo semestre del año un crecimiento económico cercano al 2%, y con eso, pues el promedio de todo el año va a ser 2.1, 2.6. ¿Qué es lo que han dicho ahora las calificadoras, tanto Fitch, el propio Banco Mundial y otras, diciendo lo subimos de 1.9 que tenían, 2.2, 2.3? Yo creo que no hay que estar sufriendo. Yo creo que si los amigos del auditorio le apuntan a 2, le van a atinar más o menos bien este año y el que sigue. Puede ser 2.1, puede ser 2.3, puede ser 2, pero esto es muy difícil tener claridad de qué está ocurriendo, porque, por ejemplo, este mes de septiembre caen las ventas de autos, pero la confianza del consumidor crece. Entonces, pues uno supondría van a gastar más en el futuro cercano, no a lo mejor autos, pero otras cosas. Vamos a esperar. Las manufacturas han estado tomando un ritmo más interesante. Lo que platicábamos hace un momento sobre tipo de cambio ayuda a vender más, entonces eso podría compensar. Nos sigue costando el petróleo, pero no me queda claro todavía si es por que en estos meses hubo varios huracanes y eso puede haber reducido la producción, o si sigue cayendo. Eso lo veremos. La estimación que tiene la Secretaría de Hacienda, porque es la que le da Pemex, es que el próximo año van a producir 1.9 millones de barriles diarios. Eso es lo que se produjo en agosto. Ya estaríamos entonces en el fondo, y esto significaría que los 10% de contracción que ha estado teniendo la minería durante el último año y medio, pues dejaría de existir, y entonces notaríamos más que las manufacturas están creciendo 3%, y pues nos regresamos a este 2 del que estamos hablando. Ahora, el tema, por supuesto, de la reconstrucción de determinadas zonas, básicamente la Ciudad de México, Puebla, otras áreas que no tienen mucho impacto, pero que también es importante, hasta dónde este flujo de capitales que pudiese pues echar a andar estas regiones del país bajo el principio de que pues finalmente se trata de inversión productiva, no pinta. Yo creo que a nivel regional
en algunos casos podría pintar. Ejemplo, Jojutla. Jojutla es una población muy pequeña, entonces que tuvo una pérdida de construcción muy fuerte. Y entonces, desde luego, la reconstrucción, pues a nivel local va a llegar más cuadrillas, más personas. Esas personas necesitan comer, se van a echar un refresco, entonces el comercio puede crecer un poco más, etcétera. Entonces, ahí podría ser más notorio ese efecto, quizás en algunas de las poblaciones también, en Oaxaca, en Chiapas también, pero no a nivel nacional, Ezra, porque, bueno, lo más lamentable de los sismos fue la pérdida de vidas humanas, de eso sí no hay ninguna duda, pero económicamente hablando, y por supuesto las pérdidas patrimoniales para los que se les cayó su casa o su localito donde tenía ahí su comercio, lo que sea, eso sí es muy lamentable. Dentro de las cifras nacionales realmente no genera un efecto mayor. Las estimaciones de la pérdida que ha ocasionado, ¿no?, en infraestructura, sobre todo vivienda, pues es del orden de 40,000 millones de pesos, son muchísimos pesos. Para el presupuesto de la Federación no es una cantidad significativa para el tamaño del PIB, que es de poco más de 2.2 millones de pesos, pues 40,000 millones tampoco te pintan demasiado. No se interrumpieron los flujos productivos. Sí, se cerraron escuelas, se cerraron clínicas, algunas factorías deben de haber sufrido problemas, pero no lo suficiente como para lesionar los flujos productivos. Entonces yo te diría que, pues, por donde la quieras ver, realmente no tuvo un gran daño económico, y por lo tanto la reconstrucción no representará tampoco un efecto económico mayor. Y algo que es importante es recordar que para la reconstrucción tienes que mover recursos que ibas a usar en otra cosa. Entonces lo que gastas aquí ya no lo gastas allá, y eso significa que al final, pues, el efecto es nulo. Lo que ocurre es que sí puede tener impactos, como bien decía Mauricio, en ciertos lugares específicos, como de hecho el mismo sismo está teniendo efectos en lugares específicos. Se cayó el turismo. Y esto es una situación muy seria, y yo vuelvo a llamar, como ya lo habíamos hecho en otro programa, vuelvan a salir, vuelvan a gastar, porque esto es muy importante para una actividad económica. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la zona Roma Condesa es un lugar muy comercial, muy turístico. La gente le da miedo, ahora no van, y entonces pues está sufriendo todos los que trabajan ahí. Lo mismo está ocurriendo en los conventos de Morelos, por ejemplo. No es que fueran un lugar donde llegaran millones de turistas, pero sí había un flujo turístico que hoy no existe, y la gente vivía de eso. Entonces, pues si pueden empezar a gastar otra vez, vuélvanlo a hacer. Estas cosas pasan y lo que necesitamos es recuperar la normalidad lo más pronto posible. En todo caso, lo que sí es cierto es que estamos ante una situación en donde, frente a un año electoral como el que se viene 2018, frente a una discusión presupuestal en donde seguramente también van a canalizar recursos para determinadas áreas específicas, uno pensaría que el tema del daño que pudo ocasionar el sismo puede rápidamente, digamos, revertirse, pero que, pues, esta idea de poder crecer más del 2%, no vamos a poder salir de eso hasta en tanto no se muevan otras cosas, y regresamos a un tema que ya lo hemos manejado una y otra vez. Las áreas que están creciendo seguirán creciendo a tasas del 5 y del 6%, estados del centro para arriba, y la parte de abajo, que además fue dañada por el sismo, es la que sigue atorada, independientemente de proyectos como zonas económicas especiales y que tratan de meterle. Esa es la parte en donde, pues desgraciadamente, además fue donde se produjo el sismo y en donde tuvimos la mayor cantidad de pérdidas humanas. Sí, ¿no? Mira, el diagnóstico es muy fácil, Ezra, para el tema del crecimiento, y lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. Para que la economía mexicana crezca entre 3 y 4%, que sería algo que se notaría en los bolsillos de todos los que nos están viendo en el programa de hoy, necesitamos que haya más inversión en activos fijos, que no se ha logrado ni siquiera con las reformas estructurales, porque las reformas, sobre todo energía y telecomunicaciones, van en el sentido adecuado, pero con una lentitud impresionante. Entonces no se está generando inversión productiva, por lo tanto la fuente del crecimiento pues no está ahí. Segundo,
la productividad de la mano de obra la tienes que mejorar. Yo no veo una agenda al respecto. Nada. La anunciaron al principio de esta administración, generaron una comisión de productividad que yo no sé qué han hecho, pero no han sido muy productivos, por ponerlo de alguna manera. Y el tema de la innovación. Hay muchas otras cosas, pero con eso, que tampoco veo yo una estrategia nacional o una estrategia de país, decir, oye, cómo hacer cosas nuevas que redunden, ¿no?, en beneficios, mercados, penetración de mercados, etcétera. Entonces, pues bueno, mientras sigamos así, pues ahí nos vamos a quedar en el 2-3% y de ahí no vamos a salir. Y yo creo que ese es el reto principal económico que va a tener el próximo gobierno, gane quien gane. Si no se fijan en eso, pero no a nivel de discurso ni de plan. No, obviamente como modelo real, decía. El elemento detrás de esta falta de inversión es la falta de Estado de Derecho. No puedes invertir en donde no sabes si vas a poder cuidar tu inversión, y el Estado de Derecho sí va cambiando conforme vas yendo hacia el sur, va desapareciendo cada vez más rápido, y en estados como Guerrero, Oaxaca, pues cada quien hace lo que le da la gana. Las normales siguen, rurales siguen cerrando carreteras, la sección 22 sigue bloqueando a la Secretaría de Educación. Y a pesar de todo tienes turismo ahí que yo no sé ni cómo. Porque son bonitos lugares, come uno bonito, pero pues no quieren salir del siglo XVII, mano. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos del tema Cataluña, un problema muy serio para el Estado español. Esto es Dinero y Poder. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró la independencia de esa región, pero de inmediato detuvo el proceso, dice, para buscar mediación con el gobierno español, con la esperanza, dice, de hacer más tersa la transición. El presidente del Estado español, Mariano Rajoy, le dijo a Puigdemont que confirme la declaración y que le da 5 días, y si no aplica el artículo 155 de la Constitución española, donde dice que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente en contra del interés general, el gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general, o sea que les va a aventar pues más fuerza que la que utilizó el 1 de octubre. Pues es básicamente lo que podríamos llamar otra vez un desencuentro, así como hablábamos al principio del desencuentro dentro de Acción Nacional, un enorme desencuentro del Estado español y el nacionalismo catalán. Es significativo, ¿no?, que los otros nacionalismos, el otro más bien violento que tuvo el nacionalismo vasco, hoy no se habla, no hay un movimiento de lo que podríamos llamar la separación de la nación vasca para crear el Estado vasco, lo que fue ETA en su momento, o las agrupaciones nacionalistas vascas, hoy no son significativas. Cataluña fue creando esta pues expectativa de independencia, una independencia que no tiene pies ni cabeza, bajo el principio además de que pues no está contemplado en la propia Constitución española. Si en el año 79 se crea la Constitución democrática después del franquismo, lo primero que se dice es que el Estado español es indivisible y está constituido por comunidades autónomas, y entonces ahí se va elaborando el estatuto. Hay discusiones de que si es demasiado centralista, que si no se les da la suficiente autonomía o fuerza política a cada de las regiones, parte de las tensiones comunes. No es un modelo como el que tiene el Reino Unido, en donde pues la posibilidad de un referéndum para que Escocia pertenezca o no esté presente, no está ahí. Incluso ayer Mariano Rajoy decía, bueno, si quieren modificar la Constitución, órale, vamos a entrarle al tema de la discusión. No creo que haya nadie, ni los socialistas, ni Ciudadanos, ni el propio Partido Popular estarían en condiciones de hablar de un modelo de esa naturaleza bajo la perspectiva de pues, permitir el desmembramiento de España, Macario. Sí, primero, España efectivamente es un Estado central o unitario, no es federal como nosotros. Aquí en México, un Estado de la República podría, si quiere, decidir que se va de la federación. Nos echaríamos un round, pero legalmente tendría esa posibilidad. En España ni siquiera existe esa posibilidad. Los señores de Cataluña tradicionalmente se han sentido distintos a España porque pues hablan otro idioma. Se les olvida que los vascos también hablan otro idioma, los gallegos tienen otro idioma, creen que ellos son los únicos. Creo que ven al resto de los españoles un poco por arriba del hombro, eso también es una mala cosa. Hay un discurso muy racista por parte de algunos de los líderes del propio movimiento, diciendo somos más cercanos a los franceses que al propio... Sí,
pues su idioma tiene cierto parecido con el francés y a lo mejor por eso creen esto. Y lo que han estado haciendo es ir ampliando esta diferencia, pero no porque haya un nacionalismo propiamente hablando como los nacionalismos de inicios del siglo XX que mucha gente quiere comparar. Es más bien una construcción política de un grupo que quiere hacerse del poder de una manera pues más amplia de la que tiene. Yo creo que por dos razones. Una que tiene que ver con cuestiones ideológicas. Cataluña ha sido la base del anarquismo nacional en España desde los años 20. Y por otro lado, la corrupción. Los señores que han gobernado Barcelona son unos raterazos monumentales comparables a los de por acá. Y el señor Pujol, que fue el que gobernó durante mucho tiempo, pues está escondido. A su hijo sí lo detuvieron. Al señor Artur Mas también está detenido, no directamente por tomar dinero, sino por intentar la independencia por encima de la ley. Entonces, estas cosas son las que pues, están en problema. Yo, ya que estoy hoy sugiriendo libros, yo sugeriría este libro de George Orwell que se llama Homenaje a Cataluña, para entender cómo funciona la izquierda en Cataluña y cómo ellos solitos perdieron la guerra civil matándose entre ellos y no peleando con Franco. A lo mejor se entiende mejor lo que están haciendo el señor Puigdemont y secuaces. Sí, lo que están haciendo, además, me parece que es algo, me parece una irresponsabilidad. O sea, yo creo que las sociedades tienen derecho de independizarse si quieren tener un futuro diferente, ¿no? Se puede, y no, pues no te deben delimitar. Pero aquí el problema es la representatividad del gobierno catalán en este proceso de independencia. No hay, o por lo menos yo no las encontré y no las he visto, mediciones recientes. Primero, de que ¿qué piensan los catalanes? ¿De veras se quieren separar? ¿Cuántos? ¿Y por qué razones? Uno, y más importante es, ¿están conscientes de las consecuencias que puede tener la separación? Porque pues de eso depende que decidas si te quedas como estás o no. Cataluña es una región importante de España, se genera la quinta parte de la producción económica, tienen un ingreso por habitante ¿no? alto, o sea, no hay un problema de se separan porque son pobres o les faltan ingresos. Entonces creo que ahí es donde entra la irresponsabilidad. Tienes unos gobernantes que tienen los hilos, te mueven algunos grupos de agitadores y entonces ellos dicen pues somos independientes. Ahora, lo que yo entiendo, y ahí es donde está metido el señor Rajoy en un problemón, es si puede aplicar el artículo 155, en donde el gobierno central de España tendría la capacidad de remover funcionarios catalanes, de remover a la policía y de llamar a elecciones locales. Pero tiene que ser Rajoy muy cuidadoso, porque si muerde ese anzuelo, igual que mordió el anzuelo de mandar a la policía y entonces todas las imágenes en el mundo era la policía golpeando a los manifestantes que se quieren independizar, se le puede armar en serio y entonces sí entra en un proceso que no tiene reversa. Entonces hay que estar atentos porque sí tiene las facultades de aplacar al gobierno de Puigdemont, pero si lo hace de mala, digamos, con fuerza, no me refiero a fuerza policíaca, sino con fuerza, le puede salir el tiro por la culata. Yo creo que sí sería importante establecer lo que podríamos llamar una estrategia de explicar, o sea, de lanzar una convocatoria a elecciones dentro de Cataluña, con el tema central de la independencia, de sí a la independencia o no para declarar o no la independencia, sino para convocar a un nuevo gobierno. Y entonces sí establecer, y creo que esto sería importante, sí establecer las consecuencias de una independencia. El señor Puigdemont quiere que la Unión Europea sea mediadora entre el propio gobierno español. Y la Unión Europea, el señor Juncker le ha contestado claramente, nosotros no podemos reconocer ningún tipo de acción secesionista por parte de ninguna de las partes de un Estado miembro de la Unión Europea, mientras tanto esta no se produzca en el marco de una acción legal. Y si se produce,
como sería, digamos, el caso de Escocia, pues este país tiene, o este nuevo país tendría que pasar por el proceso normal de cualquier país nuevo que tiene que cumplir con los requisitos para ser parte de la Unión Europea. Y esto implica el tema de moneda, el tema de fronteras, el tema de ejército, comercio exterior, el tema de comercio exterior, todo absolutamente, que es algo que ellos simple y sencillamente no están contemplando, porque en el fondo el demagogo lo que está haciendo es simplemente tratar de forzar una negociación en donde la declaración de independencia los lleve a enfrentarse a una realidad cuando el otro lado ya no tenga otra alternativa y entonces él pueda plantear las condiciones de la separación como un ultimátum. Y eso es lo que quieren hacer. Pero ya no pudieron. Hicieron su referendo, fueron los policías, hubo un montón de fotos, como el 80% de ellas eran falsas, pero se creó la sensación de que habían ido los españoles a golpear a los catalanes. 3 días después el rey de España dice, pues debíamos haberlos golpeado de verdad, y entonces todo el mundo empezó a ver las cosas distinto. Luego empezó el proceso de educación al que te refieres por el método más eficiente, que es el ejemplo. Las empresas dijeron, nos vamos de Barcelona, nos vamos de Cataluña, porque si por milagros se independizan, quedamos fuera de la Unión Europea y nos quiebran. Entonces ya se empezaron a ir. Se va nada más la razón social, pero también se empiezan a ir oficinas, porque hay que atender la razón social ahora en Madrid o en Bilbao o donde sea. Y entonces esto ya empieza a hacer que la gente se sienta preocupada. El señor Puigdemont sale a decirle que hay independencia y luego siempre no. Y entonces todos sus seguidores empiezan a decir, pues este güey no trae ánimo, mano. Sí, no, es un traidor. Sí, es un traidorazo. Y entonces creo que estamos en un proceso en el cual va a perder Puigdemont, van a perder los independentistas, y todo está en lo que decía Mauricio, el proceso de administración de Rajoy para no pelear. Pero yo en eso tendría confianza. Rajoy es un pasguatazo, ¿no? Ahí está tranquilo, todo se le pasa por encima. Entonces yo no creo que le vaya a entrar la violencia. No, yo no sé, bueno, mandó a los policías. Pero tendría que tener más habilidad política que la que ha mostrado hasta el momento. Es lo que hay, man. Eso es lo que hay, y con esto tenemos que agarrar. Bueno, ahí está. Mauricio González Majeros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 a las 10 de la noche de Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.